Cordial saludo. A continuación vamos a analizar el diagrama de clases UML que implementa el patrón DAO para la gestión de los clientes en una aplicación, y la conexión a la base de datos la hacemos con el patrón Singleton. Entonces, en la estructura general de este diagrama pues tenemos la interfaz de iCliente DAO con los respectivos métodos, que sería crear, leer, actualizar y eliminar, que me van a retornar un string, el create, el update y el delete, que sería el mensaje de confirmación para manejar la excepción en caso de que se presente un error. Read cliente, en base al ID que me proporcionen voy a devolver un objeto cliente, y read all ID me va a devolver un list de tipo cliente. La clase cliente DAO pues va a implementar la interfaz. Esta interfaz como tal definiría el contrato que debe cumplir cualquier implementación de acceso a datos para clientes, y como tal la clase pues implementaría la interfaz. Y esto pues se demuestra aquí en el diagrama porque la línea punteada con una flecha pues conecta ambas clases. Ahora hablemos de la conexión a la base de datos. Como había mencionado anteriormente, es con el patrón Singleton, por lo cual solo se va a instanciar una sola vez. Tiene pues una instancia única de tipo estático, los atributos privados, el método de getInstance, el constructor y el método para obtener la conexión de tipo connection. Al ser singleton evita que se desperdicien recursos porque solo habría una sola conexión en la ejecución del programa. Ahora veamos el código. En la estructura del aplicativo tenemos el package modelo, que contendría las clases de nuestro CRUD, que de momento sería cliente, que es la que estamos implementando, y tenemos el package servicio, que contiene las clases cliente DAO, Database Connection, que va a ser la encargada de conectarse a la base de datos como su nombre lo indica, y la interfaz iCliente DAO. Y en el package application tenemos main.java. En main.java la primera parte consta de conectarse a la base de datos en la clase Database Connection. Aquí lo que hacemos es obtener la conexión en base a los atributos privados de la base de datos, como sería la URL, el username y el password. Esto se ejecutaría una sola vez. En caso de que la instancia sea nula, pues me va a instanciar la nueva conexión. De lo contrario, me va a retornar la instancia. Y en caso de error, pues se va a ir por el catch que captura la excepción de SQL y me va a retornar el mensaje que hay un error al conectarse a la base de datos. Posteriormente tenemos aquí las diferentes opciones en base a los números 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la primera opción será la de agregar cliente. Aquí yo le solicito al usuario un ID y un nombre, la instancia de un nuevo cliente, que consta del ID que me ha proporcionado el usuario, el nombre, y con eso instanciaré aquí el método, el cual como argumento le proporciono el objeto cliente. Vamos a verlo aquí a detalle. Entonces aquí estoy recibiendo la clase cliente, ejecuto la sentencia SQL para insertarlo en la base de datos y retorno un mensaje en caso de que haya sido el cliente agregado correctamente, y en caso de error pues retorno el mensaje con la descripción del mensaje. Después de esto tenemos el listado de los clientes, consta de el método readAllCliente, que me va a retornar una lista del objeto cliente. En caso que la lista sea mayor a 0 voy a retornar la lista, de lo contrario voy a retornar un mensaje que diga no se encontraron clientes. Para la opción 3 tenemos el actualizar cliente. Allí voy a recibir el ID del cliente que quiero actualizar y el objeto cliente con los nuevos datos, que en este caso sería únicamente el nombre. Y retornaría un mensaje que contendría el mensaje de éxito o el mensaje de algún error en la excepción de SQL. Por último tenemos aquí el eliminar, que me va a recibir el ID del cliente que deseo eliminar. Y con el método readCliente, tanto para eliminar como para actualizar, valido de que el cliente que del cual quiero hacer la acción realmente me exista en la base de datos. En caso de que no exista, pues será igual a null y se iría por el condicional de else, en donde me dice que no se puede eliminar o no se puede actualizar porque este cliente no existe en la base de datos en base al ID que me están proporcionando. Y ya por último tendríamos la opción 5, que es para finalizar la ejecución del programa. Entonces vamos a ejecutarlo. Acá tenemos las diferentes opciones. Si doy en la opción 2 me va a mostrar el cliente que ya registré anteriormente en la base de datos. Si yo registro un cliente con el mismo ID, me va a arrojar un error por la primary key, que sería el ID. Entonces me dice error al agregar cliente y me dice que hay una entrada duplicada de la identificación 1023082950 en la llave primary. En el caso de actualizarlo,
lo mismo. Primero valido de que realmente el ID que quiero actualizar exista. En caso que no, pues voy a retornar un mensaje de error. Vamos a actualizarlo ahora sí. Entonces sería 3, ingreso la identificación. 1023082950. Me va a solicitar un nuevo nombre, le voy a poner Alfonso Celi como ejemplo. Y me dice que el cliente fue actualizado correctamente. Para agregar, voy a agregar un ID y un nombre, Juan Pérez. Y si los listo, pues me va a listar los clientes. Finalmente, para eliminar, si yo selecciono el ID del cliente que quiero eliminar, me va a aparecer el mensaje que el cliente fue eliminado correctamente, y si lo listo, solo me va a aparecer un cliente de los dos que tenía. Como plus le puse que al momento de ejecutar las operaciones de agregar, actualizar o eliminar, en caso de que quiera cancelar la operación, pues ingreso la letra Q y me va a decir que el registro fue cancelado, que la actualización fue cancelada y que, no, perdóname, y que la eliminación pues fue cancelada. Y eso sería todo. Gracias.